Acá vamos a mostrar las partes del proceso de nómina para la creación de una nómina. Vamos a ver primeramente un diagrama que nos muestra en la parte superior un recuadro llamado maestros. Se refiere a todos los formularios con las tablas maestras que van a dar soporte a la creación de la nómina, va a dar soporte al proceso de nómina. También incluye la tabla de parámetros contables en caso de que el usuario vaya a usar la contabilidad. Lo primero es entonces crear una nómina, el registro de una nómina con las fechas que correspondan al periodo y al tipo de nómina que se va a crear. Por la parte derecha, que es esta línea que tenemos acá, el usuario puede crear los recibos directamente sin pasar por el proceso, por un proceso automático. Crea el recibo y le agrega los detalles. Acá en esta parte, el usuario hace el cálculo de forma manual con la calculadora. Y por la parte izquierda tenemos el proceso automático. Tenemos los dos primeros recuadros que son los conceptos fijos. Estos varían muy poco, van a tener poco mantenimiento, mientras que los últimos dos recuadros son los conceptos variables, asignaciones y deducciones variables. Allá se van a agregar los conceptos que solamente aplican en una nómina. Por lo tanto, aquí en esta sección se requiere que exista la nómina en estos dos casos. En los dos primeros casos no se requiere que exista la nómina, ya que esos conceptos son fijos para todas las nóminas que se vayan creando. Luego viene el proceso automático que va a agarrar los conceptos que están asignados en estas tablas, los va a procesar y va a crear los recibos, los detalles de forma automática de acuerdo a la programación que se encuentre en cada concepto. Si el proceso de creación de asientos contables en segundo plano o en línea está activo, entonces va a crear automáticamente los asientos en la contabilidad. ¿Ve? Cuando tenemos acá, esos conceptos van a caer de forma manual o de forma automática, van a caer en estas tablas. Y de allí también se van a crear lo que son los recibos de pagos, el listado de conceptos y también un archivo TXT para el Banco Banaví. Cada vez que un usuario edite o agregue un recibo por acá, también se van a actualizar los asientos en la contabilidad. El proceso automático de nómina toma en cuenta primero las asignaciones, luego toma en cuenta las deducciones por recibo y al final genera los asientos, los conceptos patronales. Ahora nos vamos al sistema. Acá estamos en la ficha de recursos humanos. De este lado tenemos los formularios maestros que van a apoyar el proceso de nómina. También nos vamos a la parte de la contabilidad. Vámonos a la sección de integración en parámetros. Y en la última pestaña tenemos conceptos de pagos. Acá están todos los conceptos requeridos para la creación de la nómina. Y con su respectiva cuenta contable. Los que van a los egresos y los que van mayoritariamente por los pasivos, con sus excepciones. Regresamos a la pestaña de recursos humanos, nos vamos a empleado. Es necesario que cada empleado cuente con un sueldo asignado, con un tipo de nómina, un departamento, un cargo y su registro de ingreso a la empresa. Ahora sí nos vamos a la parte de movimientos en creación de nómina. En este formulario el usuario crea el registro que corresponde a un periodo que va a pagar. Le coloca la fecha de inicio y la fecha de fin y selecciona el tipo de nómina a la cual se va a crear ese pago. El sistema va a generar un número. Con este número se va a tomar en cuenta en algunos formularios en adelante. Voy a saltar directamente a lo que son los detalles de nómina.
Acá pueden apreciar los recibos por cada empleado y también esos los conceptos de ese recibo. ¿Por qué salté directamente acá? Porque quiero hacerle entender de que el usuario puede generar los recibos con sus conceptos de forma manual directamente, sin pasar por el proceso de conceptos fijos, variables ni generación de nómina de forma automática. Los puede generar. La diferencia está en que tiene que hacer los cálculos por calculadora, valga la redundancia. Ahora bien, vamos a mostrar el proceso automático. Tenemos los conceptos fijos. Acá el usuario por cada tipo de nómina va a colocar los conceptos que son fijos para todo el personal incluido dentro de un tipo de nómina. Por ejemplo, tenemos sueldos y salarios que este concepto se aplica para todo el personal, incluyendo también los conceptos que deducciones por ley, seguro social, pérdida involuntaria y el FAO, que es Fondo de Ahorro Obligatorio para vivienda. Ahora nos vamos a los conceptos fijos por trabajador. Acá en este formulario se van a colocar aquellos conceptos que solamente fijos en el tiempo, que solamente se aplica a un trabajador. Por ejemplo, las cuotas fijas o las cuotas por un tiempo, fijas por un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos un préstamo que abarca 40 cuotas por 20 bolívares o 20 dólares de un trabajador, entonces se coloca acá en este formulario. Ahora nos vamos a conceptos en una nómina. Acá se requiere que la nómina esté creada. Que la nómina esté creada, la que vimos en este formulario, en este que tenemos acá arriba. Y entonces allá vamos a colocar aquellos conceptos que aplique para todo el personal, pero solamente para esa nómina. ¿Okay? Este concepto no se va a aplicar para las nóminas que podamos crear en adelante, de aquí en adelante. Solamente aplica para esta nómina, por eso se llama conceptos variables. Y en conceptos por trabajador, en una nómina, quiere decir que se va a colocar solamente para un trabajador en una nómina ya creada, solamente para esta nómina. No va a aplicar para las nóminas que se generen en adelante. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos acá, tenemos los conceptos de horas extras, día no laborados, son, y tenemos por acá otro concepto también se llama horas extras, que no aplica para las nóminas que se creen adelante. Simplemente va a aplicar para la nómina con el código 1. ¿Okay? Vámonos otra vez a lo que es el formulario de una nómina. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el bono de alimentación. Solamente fue creado para una nómina y aplica este bono solamente para esta nómina. Es un ejemplo claro de lo que para lo que funciona este formulario. Ok, los formularios de conceptos fijos por nómina y por tipo de nómina y conceptos por trabajador tienen muy poco movimiento porque son fijos. Los variables son los que tienen un poco más de movimiento. Luego de esto procedemos a generar la nómina, que solamente consiste en seleccionar la nómina que estamos creando y presionar el botón generar. Acá, como está activa la creación automática de asientos contables, también se generó la parte de la contabilidad. Si nos vamos a detalles de nómina, vamos a buscar un empleado que es el 001, que lo vimos en el ejemplo. Acá tenemos, y aquí se fueron creados todos sus conceptos de acuerdo a la parametrización que se logró hacer. Aquí vimos que el bono de alimentación está en 0. Vamos a aprovechar para buscar ese concepto que es bono de alimentación. Vamos a buscarlo acá. Acá lo tenemos. Vamos a ver en el código. Y por supuesto no le pasamos nada. ¿Okay? La fórmula de este bono de alimentación es plano. Simplemente agarra el monto y lo coloca dentro de la nómina. Eso lo podemos ver entonces en conceptos por nómina. No le colocamos un monto aquí
válido. Vamos a ver, vamos a colocar acá que el bono de alimentación sea de 250.000 bolívares. 1, 2, 3 y guardamos. Ok, ahora sí tiene valor. Vámonos otra vez al proceso de generar la nómina. General ya se agregó. Ahora vamos a detalles de nómina, actualizamos y acá podemos ver los 250.000 bolívares que se le agregaron a ese trabajador. Okay, están las asignaciones, las deducciones y también los aportes patronales. Ahora bien, vamos a ver nuestro asiento contable. Okay, podemos ver que nos falta la cuenta de pasivo para la parte de bono de alimentación que no lo creamos. Lo pueden apreciar allí. Ok, falta justamente ese monto. Vamos a aprovechar también el momento para irnos a la parte de la contabilidad. Vamos a la parte de contabilidad en parámetros contables y en la pestaña de conceptos de alimentación vamos a agregar la cuenta contable que no está agregada para bono de alimentación. Vamos a meterlo dentro de la parte del sueldo. ¿Okay? Para que 7201001001, ¿okay? Para que no tengamos inconvenientes. 72010001. Okay. Lo vamos a guardar y allá nos colocó la descripción dentro de sueldos. Entonces vamos a generar nuevamente proceso de nómina para que nos cree la contabilidad correctamente. Vamos a presionar actualizar. Okay. Está el concepto de nómina. Vamos a ver su asiento contable correspondiente y allá nos cuadra el comprobante. Acá tenemos el bono de alimentación, lo pueden ver allí, y nos los agregó a la cuenta sueldos. Usted puede generar la cuenta que corresponda a bono de alimentación. Para efectos de prueba lo agregué en ese concepto y todo cuadra perfectamente. También puede generar el asiento contable de forma mensual por lotes. ¿Okay? Aquí lo está generando de forma individual. Si yo le doy acá a modificar este asiento contable, de una vez me va a actualizar la contabilidad en caso de que haga una modificación post cálculo. También puede ver el recibo de pago. ¿Okay? Lo puede ver de forma individual o también lo puede generar eh, de todos los empleados de esa nómina creada. Ahí tenemos nuestro concepto. Acá no se muestran los aportes patronales. Ahora vamos a mostrar un listado de las asignaciones y deducciones en Excel, pero primero vamos a cerrar todo lo que tenemos acá. Presionamos en esta opción que nos dice nómina a Excel. Seleccionamos la nómina número 1, la cual creamos, presionamos acá en aceptar y allí nos empieza a crear lo que es el listado en Excel de la nómina completa. Las asignaciones, las deducciones, las asignaciones de este lado, las deducciones de este lado y un resumen del aporte patronal. Pueden ver que en la parte final nos dice cuánto debemos pagar en total por la nómina. Y por último, y es algo que solamente aplica para acá, para Venezuela, es un archivo TXT que se genera por el mes creado. ¿Okay? Este le llamamos el archivo TXT para FAO. Y con el formato correcto se puede subir este archivo a el Banco Banamex. De esta manera se hace una pequeña demostración de lo que es la nómina. Luego estaremos haciendo un video agregando los registros en forma de una empresa nueva, ¿okay? Para que puedan apreciar cómo se crea una nómina desde cero.